Buenos días. Hoy continuando nuestro curso de oceanografía descriptiva, finalizaremos la tercera unidad sobre dinámica oceánica con el tema mareas. Veremos el concepto de mareas, cómo se generan, los tipos de marea que existen, cómo ocurre la dispersión de las mareas y qué instrumentos pueden utilizarse para su medición. Primero, hablemos un poco sobre qué son realmente las mareas. La primera persona en tener una idea clara sobre el concepto de las mareas fue Isaac Newton. Él logró explicar correctamente la razón física de la existencia de las mareas. Las mareas son ondas largas que se manifiestan como elevaciones y hundimientos periódicos del nivel del mar. Por lo tanto, nosotros lo que observamos es un cambio en el nivel del mar. Esto se produce todos los días y en todos los océanos. La máxima altura del nivel del mar, gracias a las mareas, se conoce como marea alta y el nivel más bajo del mar se conoce como marea baja. La diferencia entre la marea alta y la marea baja es el rango de marea y este es un término importante porque en él se basa uno de los sistemas de clasificación de las mareas. Este rango de mareas puede ser muy variable, desde unos pocos centímetros hasta metros. La zona con los registros de rangos de mareas más elevados es la bahía de Fundy en el Atlántico canadiense. Allí se han podido medir mareas de hasta 21 metros. Lo que observan en el mapa son líneas que representan la altura de la marea en pies y en metros. Noten cómo va incrementándose desde la entrada de la bahía de Fundy de 6 metros, 7, 8 hasta las partes más internas donde se pueden medir 15 metros. En esta secuencia de imágenes pueden observar la diferencia entre la marea alta y la marea baja en un muelle dentro de la bahía de Fundy. Noten cómo los mismos barcos durante la marea baja se encuentran prácticamente en tierra y durante la marea alta se encuentran flotando al lado del muelle. ¿Cómo se forman las mareas? ¿A qué se debe que se incremente y disminuya ese nivel del mar? Pues fíjense que esto se le debe al potencial gravitacional de la Luna y el Sol. De los dos, el potencial gravitacional de la Luna es más importante que el Sol. ¿Y esto por qué? La explicación para esto la podemos obtener en la ley de gravitación universal. Si observan la ecuación que se encuentra del lado derecho, la fuerza gravitacional es directamente proporcional a la masa de los cuerpos o los astros en este caso. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más grande sea el astro, mayor va a ser la fuerza gravitacional. Si comparamos el Sol y la Luna, el Sol es mucho más grande y su fuerza gravitacional sobre la Tierra es mayor. Sin embargo, esta fuerza gravitacional también es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. En otras palabras, mientras más alejado esté un cuerpo de otro, la fuerza gravitacional va a ser menor. Mientras más cercano esté el cuerpo, la fuerza gravitacional va a ser mayor. Por lo tanto, en este caso, la Luna tiene una ventaja sobre el Sol por estar más cerca de la Tierra. Veámoslo como si esta fuerza gravitacional fuese un imán. Mientras más grande es el imán, mayor es la fuerza que ejerce. Pero de nada nos sirve un gran imán si está muy lejos.
del cuerpo que desea atraer. Entonces, esa es la razón por la cual la luna es mucho más importante que el sol en la generación de las mareas. Esto no quiere decir que el sol no tiene ninguna influencia. La fuerza gravitacional del sol y por lo tanto también su fuerza generadora de marea es aproximadamente solo el 46% de la fuerza de la luna, pero sigue existiendo, sigue estando allí. Por esta misma razón, el periodo dominante de las mareas, recordemos que las mareas son también una onda y como onda, como ola tiene sus mismas características que vimos en la clase de olas, de periodo, frecuencia, etc. El periodo dominante de las mareas usualmente es cercano a la mitad de un día lunar, que es 12 horas con 25 minutos, y no la mitad del día solar, que serían 12 horas. Otro aspecto que debemos considerar si queremos entender por qué se generan las mareas es el sistema de movimiento Sol-Tierra-Luna. En este sistema, la Luna realiza un movimiento de traslación alrededor de la Tierra, mientras la Tierra al mismo tiempo va realizando su movimiento de traslación alrededor del Sol. Específicamente, en el sistema de movimiento entre la Luna y la Tierra, existe un punto a partir del cual ocurre este movimiento. Para que podamos entenderlo, voy a mostrarles como ejemplo el movimiento que realiza una pareja de patinadores. Esta imagen que ven a su derecha, observan cómo el patinador sostiene la mano de la joven y el punto medio de la mano de ellos dos es el eje de rotación en este movimiento. Entre la Luna y la Tierra también existe ese eje que se conoce como centro de masa. En el caso particular de la Luna y la Tierra, este centro de masa está ubicada a 3/4 partes del diámetro de la Tierra, y esto ocurre porque la diferencia de tamaño entre la Tierra y la Luna es muy grande. Entonces, ese eje de rotación, o también centro de masa, siempre está frente a la Luna y por supuesto se mueve con el movimiento que realiza la Luna. Acá la figura muestra cómo es el movimiento sin considerar la rotación de la Tierra. Entonces es una manera simplemente de simplificarla, pero es importante que consideren esto. En todo este sistema hay dos fuerzas importantes que considerar: la fuerza centrífuga y la fuerza gravitatoria. La fuerza centrífuga es la encargada de alejar cualquier fluido u objeto a partir del centro de masa. Y probablemente para ustedes sea común hablar de centrífuga cuando se refieren a una lavadora o el proceso de secado de la ropa en una lavadora. Si ustedes terminan el proceso de secado, ustedes van a ver que la ropa queda muchas veces pegada a las paredes. El sistema de secado de las lavadoras lo que hace es utilizar el movimiento rotatorio para unir la ropa hacia las paredes y de esta manera exprimirla. Lo mismo que sucede con la ropa pasa con los fluidos que están dentro del planeta. Para que tengan una idea, en este sistema rotatorio pueden observar cómo dentro de dos frascos que se están moviendo en cámara lenta, el fluido se aleja del eje de rotación o el centro de masa, que es este en este caso, y cómo el líquido se va alejando de ese centro de rotación. Lo mismo ocurre en el planeta. Dentro del planeta, la fuerza centrífuga aleja los fluidos del centro de masa, y mientras más alejados estamos del centro de masa, la fuerza centrífuga va a ser mayor. ¿Recuerdan
tal vez tuvieron la oportunidad de estar en algún momento en un parque con una rueda. Mientras más cercano al centro de la rueda estamos, menor es la fuerza centrífuga. Mientras más alejado del centro de la rueda estamos, mayor es la fuerza centrífuga y la posibilidad de salir expulsados por la rueda. Supongamos ahora que tenemos en el planeta tres puntos distintos, señalados como A, B y C. En el punto C, la fuerza centrífuga sería hacia el exterior, estaría dirigida hacia la Luna con una magnitud pequeña. En el punto B, comparativamente, la magnitud sería mayor, pero la dirección sería contraria a la del punto C. Y en el punto A, la dirección sería la misma del punto B, pero con una magnitud mayor porque es el punto que está más alejado del centro de masa. La fuerza gravitatoria, por su parte, ejerce una acción similar a la del imán y es ejercida por la Luna sobre la Tierra, en este caso sobre los fluidos de la Tierra. Y mientras más cercano al punto, a la Luna esté cualquier punto de la Tierra, mayor va a ser la fuerza gravitatoria, porque al igual que un imán, mientras más cerca está el objeto del imán, mayor es la fuerza. Tomando como ejemplo los mismos tres puntos, en el punto C, la fuerza gravitatoria será grande, dirigida hacia la Luna. En el punto B sigue siendo dirigida hacia la Luna porque es una fuerza de atracción, pero la magnitud es menor que en el punto C. Y en el punto A, la fuerza también se dirigirá hacia la Luna, pero con una magnitud menor, ya que es el punto más alejado de todo el sistema. Considerando estas dos fuerzas, lo que vimos en la fuerza centrífuga, cómo sería la fuerza gravitatoria, el resultado de la suma de estos vectores sería en el lado A, que está opuesto a la Luna, tendríamos un vector resultante opuesto a la dirección de la Luna. En el punto B, que es el centro de la Tierra, los dos vectores son similares y se anularían. Y en el punto C, que es próximo a la Luna, las dos fuerzas se sumarían y el resultado sería un vector, señalado acá en azul, dirigido hacia la Luna, pero con una gran magnitud. El efecto combinado de estas dos fuerzas sobre el mar es un incremento del nivel del mar en los lados en los cuales el vector resultante es diferente a cero, es decir, el lado cercano a la Luna y el lado opuesto a la Luna. Fíjense entonces que la marea es el resultado de la combinación de la fuerza centrífuga y la fuerza gravitacional que actúan sobre el planeta. En realidad, el incremento del nivel del mar no ocurre exactamente en el ecuador. Y esto es así porque la Luna tampoco está perfectamente alineada con el ecuador. Existe una declinación de 28,5 grados y entonces la Luna no está perfectamente en este eje. Por lo tanto, el incremento del nivel del mar no lo vamos a ver exactamente tan pronunciado a nivel ecuatorial, sino donde realmente está ubicada la Luna y en el lado opuesto a donde está ubicada la Luna. Algunas de las consecuencias que trae esta declinación del plano de la Luna es que tengamos zonas en las cuales la marea se presenta como una onda con una sola cresta durante el día, lugares donde se presentan dos crestas claras y lugares donde las crestas pueden ser mixtas, medias. Entonces, en las altas latitudes se presenta una sola cresta que se conocen como mareas diurnas. En las latitudes bajas, dos crestas que son las mareas semidiurnas.
2 crestas por día, y en las latitudes medias entonces se presentan mareas mixtas. Vamos a conocer ahora un poco los tipos de marea. Existen varios sistemas de clasificación de las mareas. Hablaremos primero sobre el tipo de marea según dónde estén ubicados los astros. Ya sabemos que la luna tiene un efecto, pero ahora vamos a ver también el efecto que tiene el sol en toda esta dinámica. Eh, en el sistema vamos a encontrar, si sabemos que esto es algo así, momentos en los cuales la luna se encuentra alineada con el sol y la tierra, y momentos en los que la luna se encuentra en un ángulo de 90 grados respecto a la posición del sol y la tierra. Esto tiene sus consecuencias sobre la marea. Cuando el Sol, la Luna y la Tierra se encuentran alineados, además de la fuerza gravitatoria de la Luna, hay que sumar la fuerza gravitatoria del Sol. Esto trae como consecuencia que las mareas altas sean más altas y que las mareas bajas sean más bajas. Por lo tanto, el rango de mareas también entre la marea alta y la marea baja es mucho más grande. Este tipo de mareas se conoce como mareas vivas. En inglés se les llama spring tide. Ocurren exactamente durante la luna nueva y la luna llena. El caso que observan en la figura corresponde a una luna nueva. En el caso de la luna llena, estaría la luna ubicada en este lado posterior, pero el resultado es exactamente el mismo. A diferencia del caso anterior, cuando el Sol, la Tierra y la Luna se encuentran formando un ángulo de 90 grados, la fuerza gravitatoria del Sol debe ser restada a la Luna. La consecuencia es que las mareas bajas, aunque siguen siendo bajas, no son tan bajas, y las mareas altas también son menos altas. El rango de marea entre la alta y la baja es muy pequeño. En este caso, estamos hablando de un tipo de mareas que se conoce como mareas muertas, en inglés neap tide. Esto ocurre exactamente durante el cuarto menguante y el cuarto creciente. Un segundo sistema de clasificación de las mareas está basado en los componentes o constituyentes de las mareas. Las mareas se pueden representar como la suma de oscilaciones armónicas. ¿Qué son las oscilaciones armónicas? En realidad sería algo como esto: ondas que se van generando, que tienen interferencias entre ellas, y que cada una de estas oscilaciones que ustedes ven acá, cada una de estas ondas, se conoce como constituyente de marea. Cada una de ellas tiene al mismo tiempo su amplitud y período. Existen muchos componentes de mareas. Mientras más componentes se tomen en consideración, más precisa es la predicción de las mareas. Sin embargo, yo les voy a hacer mención especial a 4 particulares que son principales e importantes en este sistema de clasificación de mareas. Estos son los componentes M2, O1, S2 y K1. El subíndice 2 se refiere a un componente semidiurno cuyo periodo es el de mediodía, y el subíndice 1 representa el componente diurno con periodos cercanos a un día. Los componentes lunares, ese día corresponde al día lunar, que es de 25 horas, y el componente solar corresponde al día solar de 24 horas. Como les acabo de comentar, existen otros componentes de marea, son muchísimos. Quiero traerles a colación esta pequeña tabla para que observen que la mayoría de estos componentes de marea lo que hacen es describir alguna
algún factor o alguna variable que está relacionado con este movimiento entre la Tierra, la Luna y el Sol, como por ejemplo que el movimiento no es circular en la órbita, sino que son elípticas y factores por el estilo. Los componentes K1, O1, M2 y S2, que son los componentes lunares y solares diurnos y semidiurnos, son utilizados para clasificar a las mareas. Para esto se relacionan estos componentes, las amplitudes de los componentes diurnos, respecto a las amplitudes de los componentes semidiurnos en un factor que se conoce como coeficiente F o coeficiente de Courtier-F. Si este valor del coeficiente F está ubicado entre 0 y 1, entonces se considera una marea semidiurna. Si está ubicado un valor superior a 3, se considera una marea diurna. Y valores intermedios entre 0,25 y 3 son mareas mixtas. Hasta 1,5 mareas mixtas, principalmente semidiurnas porque se parecen más a las semidiurnas, y entre 1,5 y 3 mareas mixtas, principalmente diurnas porque se parecen a las diurnas. Vamos a ver cómo pueden identificar también gráficamente este tipo de mareas. La figura muestra el comportamiento de la marea en un lugar de Inglaterra cuyo valor F es 0,10, que corresponde a una marea semidiurna. Si ustedes observan, el eje del periodo corresponde a 5 días. Si nosotros contamos la cantidad de crestas o valles que existen en esos 5 días, nos vamos a dar cuenta que hay 10. Y esos 10 corresponderían entonces a 2 por día. La diferencia que observan entre este rango de marea que es más pequeño que este rango de marea que es más alto, corresponden con mareas muertas y mareas vivas. En este caso, como hay 10 crestas en 5 días, son 2 por día, corresponde a una marea semidiurna. En el segundo caso, podemos contabilizar que son 10 crestas, pero las crestas no tienen igual tamaño. Hay una gran desigualdad en las crestas, muy evidente. En este caso, entonces, estamos hablando de una marea mixta, pero que se parece a las mareas semidiurnas por la cantidad de crestas que existen. En la siguiente figura, que corresponde a las costas de Vietnam, pueden observar que entonces en el periodo de 5 días solamente podemos contabilizar 5 crestas claramente definidas, es decir, una por día. En este caso estamos hablando de una marea diurna. En la última figura, la inferior, podemos notar que hay una cresta y que parece iniciarse una segunda cresta, pero no está claramente definida. Si contabilizamos, son 5 con algo parecido a una segunda cresta. Entonces, en este caso tenemos una marea mixta, principalmente diurna. Pero lo correcto es que se hagan los cálculos del coeficiente F para poder distinguirlas adecuadamente. Existe todavía un último sistema de clasificación de mareas que está relacionado con el rango entre la marea alta y la marea baja. Los lugares donde existe un rango de marea inferior a 2 metros, como es el caso de la costa caribeña venezolana, exceptuando solamente la costa atlántica, la costa caribeña venezolana, que es inferior a esos 2 metros, estamos hablando de micromareas, rangos entre 2 y 4 mesomareas, entre 4 y 6 macromareas, y mareas superiores a 6, como las que vimos en la bahía de Fundy en Canadá, son las hipermareas.
Las mareas tienen una forma de dispersarse muy distinta a la propagación que ocurría en las olas gravitatorias. Si recuerdan cómo es el movimiento de un seiche, que vimos en la clase sobre olas, que termina siendo una elevación y hundimiento del nivel del mar con un punto en el cual no existe ni elevación ni hundimiento, que en este caso está señalado por la franja amarilla, y que en el seiche se conoce como nodo. En la marea ocurre un movimiento similar, pero en este caso es rotatorio, es un movimiento circular, donde también existe un punto en el cual el nivel del mar se mantiene en el mismo valor, ni se eleva ni se hunde, y en el caso de las mareas, ese punto se conoce como punto anfidrómico. Entonces, a partir del punto anfidrómico, la marea comienza su proceso de dispersión. Para que puedan entender cómo es la dispersión de las mareas, es necesario que veamos primero un mapa de distribución de mareas. Estos mapas tienen dos tipos de líneas. En este caso están distinguidas con dos colores distintos. Las líneas de color rojo se llaman líneas de cofase y representan la posición de la cresta de la marea luego de una cantidad de horas que están señaladas por las líneas. Es decir, esta primera línea que tiene el número 1 representa dónde está la cresta luego de una hora que inicia la dispersión a partir del punto anfidrómico, dónde estaba luego de 2 horas, luego de 6 horas, luego de 10 horas y así sucesivamente. Las líneas azules, por su parte, se llaman líneas de corrango y representan la altura promedio del rango de mareas. ¿Cuánto es en promedio el rango de mareas? En este caso, esta línea, por ejemplo, representa un rango de marea de 2 metros, mientras que en esta zona el rango de marea puede ser mayor a 11 metros. Algo importante que deben ver es el efecto que tienen los continentes sobre la marea. En esta zona que es más abierta, la marea se desplaza más rápido. Es decir, fíjense todo el espacio recorrido en una hora entre la primera y la segunda hora, mientras que en esta zona, que el margen continental está más cercano, el espacio recorrido por la marea en una hora es menor por la cresta de la marea. El otro aspecto interesante es ver cómo el rango de marea es más pequeño en los sitios abiertos y es mucho más grande en los espacios más cerrados. Entonces, esto también son parte de los efectos del borde continental sobre las mareas. A partir de ese punto anfidrómico comienza la dispersión de la marea. ¿Cómo se miden las mareas? Pues existen mareógrafos para eso, pero las mareas se pueden medir de una manera mucho más sencilla. Desde una regla sumergida, podemos tener un punto fijo que puede estar ubicado en un muelle con una escala métrica, y esto es una manera muy sencilla y económica de medir la marea, no necesariamente tan precisa, pero para los efectos muchas veces de biología marina y acuacultura aplica. Para algunos efectos oceanográficos esto no es suficiente, pero sí, bueno, para tomar algunas decisiones se puede medir la marea con una simple regla. También existen los mareógrafos. Este que tienen al lado derecho es la manera como funciona un mareógrafo mecánico tradicional. Ahorita la mayoría de ellos han sido reemplazados por mareógrafos digitales o por otro tipo de sistemas,
Pero bueno, básicamente consiste en un dispositivo que tiene un orificio por el cual ingresa el agua. Dentro existe un flotador. Este flotador se encarga de mover un sistema de pesas y estas pesas, el movimiento de ellas, al mismo tiempo genera un desplazamiento de un lápiz o un bolígrafo sobre un papel eh, cuadriculado o milimetrado, y allí se va registrando entonces cuál es la altura de la marea. Estos mareógrafos flotantes normalmente están ubicados en casetas en las orillas del mar y requieren, por supuesto, personal calificado que pueda hacer una traducción de la cinta y que periódicamente pueda cambiar esta cinta de medición del mareógrafo. Los mareógrafos actuales son más modernos que los que acabamos de ver, mecánicos o simplemente con la recta, la regla. El que observan del lado izquierdo tiene un medidor acústico y el que observan del lado derecho un barómetro sumergido. Entonces, lo que mide este segundo es la presión en el agua, los cambios de presión en el agua. Ambos poseen celdas solares para ahorrar en energía eléctrica y tienen la ventaja de que se transmite directamente a satélites y a las estaciones hidrográficas. También existen los mareógrafos de radar. Ellos ni siquiera necesitan estar en contacto con el agua y transmiten también a las estaciones hidrográficas. Suelen ser algo económicos respecto a las otras tecnologías y de estos existe toda una red en el Caribe. En la actualidad existen también mareógrafos satelitales que trabajan con reflectometría. Se colocan boyas flotantes y por la reflexión de la superficie del agua respecto a la parte superior de la boya, entonces se calcula, se hace una triangulación y se calcula cuál es el nivel del mar. Con el nivel del mar ya podemos saber exactamente cuál es el valor de la marea. Hasta aquí nuestra clase sobre mareas y nuestra tercera unidad sobre dinámica oceánica. Nos vemos la semana que viene. Buenas tardes.